El Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 25. Lucas 14, 25. Y hoy vamos a estar desarrollando los niños, si pueden. Los niños, que si hay niños, hoy tenemos cuidado de niños con nuestra hermana Diana. Ella hoy va a estar atendiendo a los niños. Por favor, váyanse los niños con nuestra hermana Diana. Vengan para orar por los niños. Voy a orar por Diana y por los niños antes que se vayan. Vengan, mis hijos, para acá, para orar por ustedes. Vengan los niños para orar por ustedes y bendecirlos. Vamos a orar por estos pequeñitos, por los corderitos. Vengan acá los corderitos y las corderitas con su maestra. Vengan para acá, mis hijos, vengan. Es la iglesia chiquita que va para grande. Amén. Glorioso Señor, bendecimos a estos corderitos, a estas corderitas, Señor. Bendecimos a nuestra hermana Diana por su buena voluntad de querer enseñar a estas criaturas. Por favor, Señor, véngale recompensando a su hija por su buen deseo y su buen corazón de querer servir, Señor. Y a estos niños, Señor, bendígalos con su santa palabra. Úselos, Señor, para que crezcan en el conocimiento de la verdad y sean creciendo, Señor, en misericordia y en gracia para con usted, y que sean usados para la gloria de su nombre, y que, como dice su palabra, que si instruimos al niño, aunque sea viejo, no se apartará de ella. Le clamamos por estas criaturas para cuando crezcan, sigan sirviéndole y sean para la honra y gloria de su nombre, Señor. Úselos poderosamente y haga que este grupo de niños crezca para que su nombre sea engrandecido. Bendecimos a su maestra, bendecimos a estos alumnos y déles espíritu de sabiduría para que puedan ser instruidos en su santa palabra. Se lo pedimos, Padre, se lo suplicamos y se lo intercedemos en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor, mis amados, a Lucas 14, 25. Y dice la poderosa palabra, dice: grandes multitudes iban con él. ¿Cómo dice? Grandes multitudes iban con él. Volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Señor, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza hoy en este día. Y le pedimos, Señor, que esta palabra que va a ser predicada en esta ciudad de Wester City, igualmente en diferentes partes del mundo donde va a ser vista, sea de bendición, Señor. Y que usted, Señor, derrame bendición y nos permita ser instruidos para ser verdaderos discípulos suyos y poder, Señor, servirle en todos los días de nuestra vida. Le damos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración, sabiendo que usted es justo, que usted es bueno y que para siempre es su misericordia. Le damos gracias, Padre, en el nombre glorioso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hoy vamos a estar mirando un tema muy interesante que se titula Lo que cuesta seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es fácil. Si a usted le han predicado un evangelio que seguir a Cristo se le acaban todos sus problemas y que cuando usted viene a Cristo toda su problemática se acaba, eso es mentira. Venir a servir al Señor requiere negarse a uno mismo, requiere morir a nuestros deseos, requiere morir al yo, que es muy difícil. El yo ha entrado en cada uno de nosotros y en la humanidad entera, que todo el tiempo queremos ser yo, y yo para acá, y yo para allá, y yo más allá, y yo más acá. Cuando vienes a Cristo, lo primero que tiene que desaparecer es el yo. Ya no es yo, ahora es Cristo. ¿Ahora es quién? Cristo. Ahora es Cristo. Cuando nosotros logramos hacer un lado el egocentrismo personal de nosotros y dejamos que Cristo reine en nuestras vidas
y que el Señor Jesús sea el centro de nuestras vidas, estamos en proceso de convertirnos en verdaderos discípulos y adoradores de nuestro Rey, Jesucristo. Amén. Amén, amados. Pero si Dios te usa para sanar a alguien, si Dios te usa para llevar misericordia a alguien, si Dios te usa como vaso útil para algo, y tú dices, yo, te estás quedando con la gloria ajena que no es tuya, que es del Rey, que es del Señor. Y no podemos andarnos robando la gloria de Dios, porque solo a Él le pertenece. Amén. Amén, amados. El día que Dios lo use a usted para ayudar un alma, para traer bendición a alguien, para ser de bendición a alguien, que Dios lo use en una sanidad, que Dios lo use en un milagro, que Dios lo use en diferentes áreas en las que Él lo quiere usar, jamás se le olvide darle la gloria a Él, porque cuando le damos la gloria a Él, Dios te va a dar más trabajo. Amén, amados. Amén. Pero cuando empezamos a quedarnos con la gloria para nosotros, ahí no estamos siendo buenos discípulos. Y viene aquí el Señor y dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, verso 25, dice, grandes multitudes iban con Él. No por el hecho de que grandes multitudes sigan a Cristo, significa que esas grandes multitudes son sus discípulos. No significa eso. Ser discípulo de Cristo es otra cosa. Hoy vamos a estar estudiando qué es ser discípulo del Señor. Amén, amados. Y dice el Señor aquí, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo aquí que tienes que odiar a tu papá y a tu mamá, no, sería ir en contra de lo que Él manda en sus mandatos, donde dice que tenemos que honrar a papá y a mamá. Él está diciendo que si te conviertes a Él y lo sigues a Él y quieres ser su discípulo de Él, pero es más importante tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos o tu vida, nunca vas a poder ser discípulo del Señor. En este caso, nosotros no podemos dejar a nuestro Rey, no podemos dejar de servirle a Él porque nuestro papá se enoja, porque nuestra mamá se enoja, porque nuestros hermanos están en contra de nosotros, porque nuestra familia nos aborrece, porque ahora que le servimos al Señor nos hemos quedado solos por servir a Dios. No, Él dice, si tú me das el primer lugar a mí, y aun que tus papás, tus hermanos, tu familia misma te aborrezca por seguirme a mí, serás mi discípulo. Incluso si aún en peligro estuviere tu vida y tú me sirves a mí, eres mi discípulo. Entonces, no acepta el Señor pretextos que yo voy a dejar de servir al Señor porque mi esposa no quiere, o porque mi tío o mi tía, o no. Esa es decisión personal de cada quien. Y desde el momento en que tú decides hacerte discípulo del Señor, te niegas a ti mismo y le sirves. Amén, amados. Hay mucha gente que dice, es que yo no voy a la iglesia, no le voy a servir al Señor porque pues es que tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi familia, es que acá, es que allá, es que nada. Aquí el Señor es bien claro, es bien específico, y Él dice en el 27, y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y continúa diciendo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Entonces mucha gente entra al evangelio porque hay mucha multitud, hay mucha gente y quieren ir a ver por qué hay tanta gente. No es la cantidad de gente, es el deseo que tú ya pusiste en tu corazón de convertirte al Señor, hacerte discípulo de Él y servirle. Pero aquí nos pone el ejemplo del constructor que va a construir una casa.
Dice, ¿quién va a construir una casa y no se sienta primero a ver si con lo que tiene puede construir la casa? No sea como aquel que fue y echó los cimientos y a la hora de seguir la construcción se dio cuenta que no tenía con qué terminarla y no la terminó y fue burla de todos. El que entra al servicio del Señor es por toda la vida. ¿Es por qué? Es por toda la vida. No es que ahora le voy a servir al Señor y ya 2, 3 meses no, un año no, 2, 3 años no, y ahí vuelvo cuando yo quiero. Eso no es un discípulo, eso es un seguidor. Y ni siquiera constante, es un seguidor que sigue a Jesús un tiempo, lo deja, lo vuelve a seguir, lo deja y lo vuelve a seguir. Ser discípulo es desde que tú entras a la carrera de servir al Señor hasta que el Señor te lleve o hasta que Él venga. Amén, amados. Amén. Y ahí es donde el Señor va premiando. Ahí es donde buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es que la gente quiere buscar las añadiduras del Señor, y como no encuentra las añadiduras del Señor porque no sirven al Señor como debe ser, se desesperan y se van. Esto no es de desesperarse, hermano. Esto es de tomar tu cruz y seguir hasta que Él venga o hasta que muramos. Y entonces en el proceso, en el trayecto, aparecen las añadiduras, aparecen los milagros, aparecen las bendiciones, aparece la resolución de nuestras necesidades, aparece lo que nosotros necesitamos y buscamos. Amén, amados. Hay mucha gente que viene a la iglesia por una enfermedad, porque sabe que Dios sana. Sí, sí sana. Dios es sanador. Pero buscan al sanador, pero no buscan a su creador. Hay que venir a buscar al Creador y hacernos discípulos de nuestro Creador. Y en el proceso de buscar a nuestro Señor como nuestro Creador y hacernos discípulos, viene el milagro, viene la sanación, vienen las peticiones de nuestro corazón a ser cumplidas. Amén, mis amados. Amén. Entonces dice el 32. Si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, otra condición más fuerte: si no renuncias a lo que posees, no puedes ser discípulo del Señor. Un ejemplo, nosotros teniendo nuestra propia casa en California, el Señor nos puso que teníamos que irnos a Las Vegas a buscar gente que le sirviera. Rentamos nuestra casa y nos fuimos a rentar. Teniendo nuestra casa, la rentamos y nos fuimos a rentar a Las Vegas. Locos se volvieron. Una criticadera. Hasta los mismos hermanos locos se volvieron. Ustedes dejar su casa e irse a buscar gente a ver si quiere servir al Señor. No, es el proceso por el que te va metiendo el Señor para irte probando si le vas a servir el resto de tus días. Y prueba tus bienes, a ver si te deshaces de tus bienes. Hay a quienes el Señor le pide sus bienes materiales que los vendan y los usen para la obra del Señor, y el Señor se los regresa multiplicado muchas veces. Pero cuando hay amor por los bienes, la gente dice: no, hasta aquí llegué. Yo mis bienes nadie los toca, o mis riquezas nadie las toca, o mi trabajo nadie lo toca, o mi vehículo nadie lo toca. Y cuando el Señor te prueba en tus bienes materiales, es para que aprendas a depender de Él y no de los bienes. Y que sepamos que los bienes que Él nos dio son para la gloria de Él y su uso de Él y para la obra de Él. Un ejemplo: si nosotros venimos a solicitar esta iglesia y los de esta iglesia nos dicen: no, es que esta iglesia es mía, sí, Dios los usaría para hacerla, para construirla, pero el dueño es el Rey. Amén. Y cuando tú le recuerdas eso, reaccionan y dicen: sí, es verdad, el Señor es el dueño de esta obra. El Señor es el dueño de esta construcción. Úsenla. Porque todo es de Él. Amén. Nosotros somos de Él. Gloria a Dios. Y si somos discípulos, pertenecemos a Él. Nuestros hijos son de Él. Pero hay gente que dice: no, es que son mis hijos. Y con mis hijos no te metas. Y cuando viene el Señor dice: me das a uno de tus hijos para que me sirva. Lo voy a enviar de misionero. Ah, no, mi hijo no va a ir a la China. Ah, no, mi hijo no va a ir al África, que se lo coman los caníbales allá. No, mi hijo no. Con mi hijo no te metas, Señor. Es más, yo ya no quiero nada contigo porque me quieres quitar a mi hijo o a mi hija. A eso se refiere. Aquel que no aborreciere a padre, madre, hijos, su hermano, sus familiares, no es digno de ser mi discípulo.
No está diciendo que lo aborrezcas de odio, sino que no sea un obstáculo para que le sirvas. Amén, amados. Porque hay mucha gente que lo malinterpreta. No es eso. Si Dios te llama y te pide un hijo para su servicio, sí, Señor, en tus manos está. Úsalo para la gloria de tu nombre y envíalo a donde tú lo quieras enviar, Señor. Nomás protégelo, cuídalo y tuyo es. ¿Tú crees que el Señor no lo va a proteger y lo va a cuidar? Claro que lo va a cuidar. Claro que lo va a proteger. Porque es su discípulo y va a trabajar para la gloria de Él. Amén, amados. Amén. Vale, vamos a continuar. Vamos a ir a Juan 8:31. El Evangelio según San Juan 8:31. Amén. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El discípulo del Señor, usted lo puede conocer si se la vive conectado a la palabra del Señor y estudiando la palabra del Señor. Usted puede decir que es discípulo del Señor y no tocar su Biblia por tiempos. Hay gente que no sabe ni dónde dejó la Biblia. Hay gente que busca la Biblia hasta el día del domingo y a veces se vienen sin Biblia a la iglesia porque ni el domingo la hallaron. Eso significa que toda la semana usted no estuvo alimentándose de la palabra del Señor, instruyéndose para que la palabra de Dios mismo lo haga a usted libre y le confirme sus dudas, sus preguntas. Tengo el caso de un amigo mío, pastor, que se metió a orar a las cuevas allá de la Holy Mountain de San Bernardino y le dijo: Señor, dame sabiduría, Señor, dame inteligencia, Señor, dame conocimiento, y dame sabiduría, y dame sabiduría. Y le habló el Espíritu Santo y le dijo: ¿quieres sabiduría? Lee mi palabra, ahí hay sabiduría. Dijo: ay, Señor, perdóname. ¿Y cómo no? ¿Tú quieres sabiduría? Ahí está la palabra del Señor. Es un mar de sabiduría. Y cuando tú la estudias y la estudias y la estudias, una, eres un verdadero discípulo, y otra, te vas a hacer sabio. Y cuando ocupe a alguien una ayuda, van a venir contigo porque está lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, conocedor de las Escrituras, y vas a poder ayudar a la persona como discípulo del Señor. Amén, amados. Amén. Por eso el Señor les dijo a los judíos: ustedes ya creyeron en mí, manténganse en mi palabra, porque mi palabra los va a hacer verdaderamente libres. Porque los judíos están atados al judaísmo, y Jesús vino a acabar con todo judaísmo, con todo legalismo, a hacernos libres. Amén. Y cuando tú estudias su palabra, somos realmente libres. Hay momentos que dices: y no lo había entendido, no lo había entendido. Y esa palabra te hace libre, y esa palabra te trae paz, y esa palabra te trae tranquilidad, y esa palabra te da fortaleza. Pero si no nos mantenemos en la palabra y nos mantenemos en la TV, pues no, tenemos que mantenernos en la palabra. Amén, mis amados. Vamos a ir a Juan capítulo 15. Juan 15, 14. Amén. Bueno, vamos a ir desde el 11. Juan 15, 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y luego dice el 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros somos discípulos del Señor y anhelamos perfeccionarnos en el discipulado del Señor, una de las características de nuestra vida es que debemos ser gozosos. No podemos estar tristes todo el tiempo. Hay momentos de tristeza que nos llegan a todo el mundo por diferentes razones, pero que el común denominador no sea la tristeza en nuestra vida, sino el gozo. Una de las características de un discípulo es que es gozoso, está alegre, transmite la alegría del Señor, porque el Señor le da esa alegría.
No podemos nosotros permitir que el enemigo nos robe nuestra alegría y nos haga ver como falsos discípulos que no estamos conectados al Señor porque todo el tiempo andamos enojados o molestos o X cosa. Tenemos que tener el gozo del Señor. ¿Qué tenemos que tener? El gozo del Señor. Esa es una característica. Y otra característica fundamental de los discípulos del Señor es esta. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Aquí es donde fallamos todos. Aquí es donde la mayoría llegamos y rebotamos y fallamos. Él dice, les doy un mandato nuevo. Se tienen que amar los unos a los otros y con esto demostrarán al mundo que son mis discípulos. El mundo sabrá que ustedes son mis discípulos porque se aman entre ustedes, porque yo los amo a ustedes. Pero si estamos peleados nosotros, ¿qué estamos diciendo? ¿Somos discípulos o qué somos? Estamos diciendo, somos enemigos. No puede ser. Entonces, dice, un nuevo mandamiento les doy. Oiga lo que dice, vamos a leerlo bien. Dice 15:12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si no somos capaces de hablar, si no somos capaces de hablarnos, menos de poner la vida por el que no hablamos. Y tenemos que llegar al punto de decir, no lo mates a él, mátame a mí. Por favor, déjalo a él y por favor dególlame a mí. Hazme favor de dejarlo vivo a él, pero mátame a mí. Hombre, hermano, ese sí es amor. Y eso significa que somos discípulos del Señor. Pero ¿cuándo vamos a hacer eso? Cuenta la historia que en Veracruz, no sé cuántos hay aquí de Veracruz, se incendió un cañaveral y andaba una marranita con sus 10 hijitos. Y tristemente ella andaba buscando lombrices y todo, enseñando a sus hijos a comer lombrices adentro de las cañas de azúcar. Y resulta que el fuego rodeó el cañaveral y la mamá marrana no pudo salir con sus niños para afuera. Pues ella se acostó a amamantar sus niños en medio del fuego y ahí murió achicharrada con sus 10 niños. No los abandonó, ahí se quedó con sus puerquitos. Imagínate. Ella dio su vida por sus hijos. Ella bien pudo como adulta correr y salvarse y dejarlos que se chamuscaran ahí, ¿qué importa? No los dejó, ahí se murió. Y aquí en el Evangelio, nosotros, para demostrar al mundo que somos discípulos del Señor, tenemos que llegar a un nivel de ofrecer nuestra vida por los demás. No lo mates a él, aquí mátame a mí. Soy discípulo del Señor. ¿Y sabes qué hacemos? No, hombre, mátenlo a él, yo ni a Jesús conozco. No, hombre, échenselo, ahí nos vemos. Si Pedro, discípulo del Señor, apóstol del Señor, lo negó, ¿o no lo negó? Y el Señor le dijo, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces, Pedro. Señor, ¿cómo te voy a negar? Y cuando estaba ahí calentándose Pedro, lo miró una mujer y le dijo, oye, ¿tú eres uno de los galileos esos que andan con Jesús? Dijo, no, hombre, yo que voy a decir, mira lo mal hablado que soy. Y empezó a hablar mal, a aventarse unas malas palabronas nuestro hermano Pedro. Dijo, no, yo no soy, ni lo conozco. Entonces, en este punto, la mayoría de nosotros fracasamos, la verdad. Porque hay enemigos que se han levantado alrededor nuestro que por alguna otra razón es bien difícil lidiar con enemigos. Pero va más allá el Señor y dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Óyeme, hasta ahí. Bueno, si amarlos no podemos a los que no son nuestros enemigos. Ahora, cuando ya es un enemigo declarado de guerra y el Señor viene y te dice que lo tienes que amar y que tienes que orar por él.
y que tienes que interceder por él. Y entonces ahí demostramos al mundo entero que somos discípulos del Señor Jesús. ¿Verdad que no está fácil? Cuesta. Pero cuando llegamos a ese nivel espiritual, cuando llegamos a ese nivel de espíritu, ¿qué crees que va a decir el Señor? Esta son mis discípulos y gobernarán conmigo. Esta es mi iglesia. Pero cuando nos la vivimos peleándonos y criticándonos los unos a los otros y estamos tirándonos los unos a los otros, no, así no, mis amados, no. Y la cosa es de que cuesta. Pero ser discípulo del Señor, ¿quién dijo que es fácil? Cuesta. Nos tiene que reeducar el Señor. Tiene que transformar, como dice Romanos 12, nuestro entendimiento. Nos tiene que renovar el entendimiento para que nosotros entendamos estas profundas verdades de cómo ser discípulo del Señor. ¿Tú crees que Jesús no lidió con sus 12 discípulos? ¿No lidió con todos los que le seguían? ¿No lidió con los 500 que lo seguían? ¿No lidió con toda la gente que él enseñó en su ministerio terrenal? Si él miraba que entre ellos se peleaban, si delante de él se peleaban, delante de él se enojaron los 12 a ver quién era el más importante de los 12. Tenían una disputa entre ellos, quién sería el más importante. Y vino el Señor a calmar la disputa y le dijo, no, aquí el más importante es el que sirva a los demás. El que sirva a los demás, ese es el más importante, ese es el más pequeño, pero en el reino de los cielos será el más grande, porque fue el servidor de todos. Y dijo, aquí el que quiera ser importante, sírvale a los demás. Otra característica de un buen discípulo es que sirve. ¿Es que qué? Sirve. Hoy yo que llegué a la iglesia y miré el letrero de la iglesia afuera, entré aquí, miré a los hermanos dando los boletines, miré el púlpito puesto, dije, wow. ¿Sí saben lo bonito que es para uno el pastor ver eso? Muchas veces uno tiene que llegar a hacer todo eso. Uno porque los hermanos llegan tarde, otra porque no tienen interés, otra porque no quieren, otra porque no les gusta servir, otra porque no les interesa eso. Y si somos discípulos, tenemos que servir. ¿Qué tenemos que hacer? Servir. Fuimos llamados a servir. Y cuando somos servidores de los demás, somos grandes. Cuando yo me di cuenta de eso en mis primeros pasos en el Evangelio, dije, de aquí soy. Dije, de aquí eres, Miguelito. A servir. Y cuando sirves, eres grande. Y cuando amas, eres más grande. Y Dios te usa más, se complace porque eres discípulo del Señor. Pero ya cuando llegamos al terreno de servir, al terreno de amarnos los unos a los otros, al terreno de amar a nuestros enemigos, a esos terrenos, muchos y la mayoría se quedan atorados ahí. Hay gente que dice, no, esto es demasiado para mí, yo mejor me alejo del Evangelio, mejor no quiero nada. ¿Cómo? No, y miles de pretextos y dejan al Señor. No, mis amados. El seguir a Cristo es hasta que muramos o hasta que Él venga o hasta que nos cueste la vida si es necesario, pero somos discípulos del Señor. Usted ha visto las noticias últimamente, la gran cantidad de hermanos en Cristo que no han negado su fe, que han muerto por su Señor, que niños pequeños han sido quemados vivos, masacrados vivos, y aún pequeños no han negado a su Señor. No lo negaron, murieron. Dime tú la recompensa que esas criaturas y estos hermanos que ya murieron mártires van a tener. Una enorme recompensa, mucho más que la de nosotros, porque son discípulos del Señor. Amén. Y para ser discípulo del Señor hay que aprender a servir. Amén, amados. Amén. Y hay que aprender a amarnos los unos a los otros. Aunque nos digan y lo que te digan y nos ofendan y digan lo que quieran, uno te sigo amando y te sigo amando. Amén, amados. Bien. Vamos a ir a Mateo 16. Mateo 16. Amén. El verso 24.
Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí en este pasaje, el 26, dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Un ejemplo, que alguien de nosotros aquí dijera: fíjate que ya me gané todo el mundo es mío, los mares, los continentes, todo es mío, yo soy el dueño de todo. Y dice el Señor: si tú te ganares el mundo entero y fuera tuyo, ¿de qué te sirve si pierdes tu alma? ¿Habrá alguna ganancia? Yo una vez le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué todos esos vagabundos que se dedican a cosas indebidas están tan ricos, están tan bien, traen unos carrazos, y yo aquí, mira, que te sirvo batallando todo el tiempo? ¿Cómo? Y el Señor me hizo entender que era lo único que iban a disfrutar en el tiempo de vida que Dios les daba, y que Dios en su misericordia permitía que hicieran todo eso que hacían, porque era su único placer y su único gusto que iban a disfrutar, porque les esperaba una vida eterna en el infierno. Yo dije: no, pues gracias, Señor, así llévame, ahí nomás provéeme lo que voy necesitando, y no te olvides de mis necesidades, pero pues ayúdanos. Es ilógico uno ver gente que es tan mala y aparentemente viven tan bien, pero cuando tú analizas sus vidas y Dios te revela, son placeres pasajeros. Hoy los ves bien y mañana ya están privados de su libertad, mañana ya están privados de ser hombres libres. ¿Y de qué nos sirve ganar el mundo y lo que hay en él si perdemos nuestra alma? ¿Y con qué podremos ganar nuestra alma? Solamente con la redención de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y siendo inteligentes, ¿qué será mejor? ¿Ganar el mundo entero o que nuestra alma sea salva? Nuestra alma sea salva. Esta vida es pasajera. Ahorita estamos jóvenes, al rato ya estamos adultos, al rato ya estamos viejos, al rato ya somos unos ancianos, y al rato estamos en el cajón ahí enterrados. Entonces, siendo inteligentes en esa vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser un buen discípulo del Señor, sirviendo a nuestro Señor y sirviendo a los demás. Amén, amados. Amando a nuestro Señor y amando a los demás como a nosotros mismos.